En el video anterior hablamos del ámbito de la epistemología, su lugar dentro de la filosofía, y señalamos los tres principales problemas, que eran el de la verdad, el de la justificación y el de la racionalidad. Y dijimos que sobre eso queremos que los estudiantes reflexionen, que lo problematicen, y que ese va a ser el eje, digamos, vertebrador de todas las discusiones que tengamos a lo largo de esta cursada. Anuncié también que vamos a decir algo respecto de lo que en epistemología suele llamarse el problema de la demarcación, que es la distinción entre el conocimiento científico y aquello que no es conocimiento científico. La pregunta es que si lo único que hay es conocimiento científico, o si hay otras pretensiones de conocimiento, esta idea de pretensión, ¿no? De uno pretende que lo que uno sabe sea alguna forma de conocimiento. Ese conocimiento científico, el único conocimiento posible, el único conocimiento auténtico, el único conocimiento legítimo, bueno, ese va a ser el problema, ¿no? En este punto quiero señalar lo siguiente. Hay muchas pretensiones de conocimiento. La más importante de todas, y con la que quiero destacar ahora en este momento, tiene que ver con los mitos. Muchas veces se dice que un mito es como una fantasía, que es como una mentira, que es una explicación arcaica, primitiva, que es una explicación que se opone a la civilización moderna. Pensamiento mítico, en el que hay mito de los orígenes, mitos que se refieren a cuestiones morales, a cuestiones de costumbres, a relaciones familiares, a cómo debe ser o no debe ser la estructura social, etcétera, etcétera, merecen mucho respeto y mucha atención. La razón básica de esto es que el conocimiento científico, con mucha buena voluntad, uno puede decir que tiene sus orígenes en la Grecia antigua, en el siglo V a.C., por llevarlo atrás, muy atrás. Pero resulta que lo que conocemos actualmente como conocimiento científico, hay un buen consenso entre los historiadores de la ciencia, que comienza en el siglo XVII, hace muy poco tiempo. Ha tenido efectos enormes, pero es relativamente reciente. ¿Cómo se manejó la humanidad antes de ese tiempo? Civilizaciones como la sirio-babilónica, como la misma civilización griega, la civilización egipcia, han sobrevivido durante siglos y siglos y siglos con un conocimiento básicamente mítico, es decir, sin conocimiento científico, en el sentido en el que solemos tomarlo en la actualidad, el que vivimos en la actualidad. Entonces, conviene detenerse un momento a pensar qué era ese conocimiento mítico que habilitaba a la gente, a las personas, no solamente a sobrevivir, sino a sobrevivir bastante bien, en el sentido de que una sociedad se reproduce, o reproduce sus hábitos, reproduce sus creencias, reproduce sus costumbres, en la medida en que le resultan suficientes para soportar la vida. Soportar en todos los sentidos, en el sentido psicológico, de hacerla vivible de alguna manera, y también en el sentido de servir de soporte, ¿no? a la sucesión de las generaciones. Tenemos que distinguir los mitos de las religiones, porque bueno, las religiones también son pretensiones de conocimiento. Por ejemplo, la teología es una ciencia para mucha gente. Otros dicen, no, eso no puede ser una ciencia, solamente la historia de las religiones podría ser una ciencia en todo caso, porque toma distancia respecto de las diferentes creencias. En cambio, la teología se dedica al estudio del único Dios verdadero, sea la religión que fuere, ¿no? Pero las religiones también, al igual que las mitologías,
han servido a este propósito de soporte de la vida social y comunitaria de millones de personas a través de miles de años. De forma que no podemos simplemente calificarlas de creencias primitivas, creencias salvajes, creencias falsas o fantasiosas o mera fantasía. La mera fantasía es otra cosa. Nos importa. Vamos a ver un problema grave con la fantasía porque, qué sé yo, qué fantástico. Bob Esponja hace fuego abajo del agua. Eso es fantástico, no puede ocurrir en el mundo empírico, decimos, ¿no? Es una fantasía, pero si yo digo que Bob Esponja prende fuego abajo del agua, ¿estoy diciendo algo que es verdad o estoy diciendo algo que es falso? Estoy diciendo algo que indudablemente es verdad. Si yo dijera que Bob Esponja no prende fuego abajo del agua, estaría diciendo algo falso. ¿Qué? Bueno, ¿cómo arreglamos este problema? Lo dejo planteado nada más como para que vayan pensando. Entonces, la fantasía es una cuestión distinta de la cuestión de la religión y del mito. Otras pretensiones de conocimientos provienen de la ideología. Las ideologías funcionan como una especie de, para decirlo rápidamente, una especie de filtro a través del cual uno ve todo. Una persona, ustedes se encuentran con una persona ideologizada, vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Por ejemplo, si uno toma ciertas formas de pensamiento, como el marxismo, que es un pensamiento muy serio, muy elaborado, muy bien fundamentado, todo lo demás, ¿no? En algunas personas eso toma el aspecto de una ideología cuando cualquier tema, cualquier cuestión que surja en la vida de cualquier orden es interpretada nada más que desde la óptica de la lucha de clases o de las reivindicaciones populares o de la igualdad, por ejemplo. También es una ideología o podría ser tomado o vivido como una ideología y liberalismo y decir, bueno, no, para nosotros todo lo que implique un control social y que todo lo que implique una restricción a las libertades individuales se tiene que rechazar. Bueno, ese punto de vista extremadamente liberal o extremadamente socialista o extremadamente religioso o extremadamente diversas fuentes se torna en un pensamiento, en una forma ideológica. Eso es lo que vamos a querer decir. Por último, está la superstición. Y las supersticiones son un tipo de creencias, ¿no? Uno cree que una cintita roja aleja la envidia, otro cree que una pata de conejo trae buena suerte, o que un crucifijo aleja la mala suerte. Está bien, está fenómeno. Es cierto eso. Y científicamente han hecho algunos estudios así con pretensiones científicas y te das cuenta que va a depender cómo definas algunas cosas, ¿no? Si vos decís, si me levanto con el pie izquierdo me va a ir mal durante el día, depende cómo definas mal durante el día, va a ser exitoso o no. Lo que está claro es que tenemos una tendencia a resaltar los casos favorables, es decir, supongamos que esta mañana me levanté con el pie izquierdo, lo advertí, y dije, no, me va a ir mal. Y justo ese día se me perdió la billetera. ¿A qué lo voy a atribuir? A que me levanté con el pie izquierdo. Ahora, si durante el día no me pasó nada, me olvido de que me levanté con el pie izquierdo. No lo voy a tomar en cuenta. Voy a tomar en cuenta solamente los casos positivos. Eso es lo que tiene un poco la superstición. Pero por otro lado también son creencias que nos hacen la vida más soportable. Nos dan seguridad en momentos de miedo, en momentos de angustia,
en momentos en que sabemos que corremos riesgos, las supersticiones nos ayudan, ¿no? ¿Quién no tiene alguna cábala? ¿Quién no tiene algún pensamiento así como mágico que cree que si hace las cosas de tal manera van a ir mejor o peor? Eh, algunas supersticiones eh, tienen mucho sentido, qué sé yo. En el siglo XVIII, en Inglaterra, por ejemplo, cuando construyeron una casa, le ponían un zapato en la chimenea, un zapato de niño, porque creían que los malos espíritus, las brujas particularmente, podían entrar en la chimenea. Pero como en la chimenea no se ve nada, lo único que puede hacerse es oler. Entonces, la bruja o el espíritu maligno puede, seguramente va a confundir el zapato, un zapato usado tiene que ser, si es de niño mejor. A las brujas les gustan los niños, ¿no? Eh, el zapato en la chimenea va a servir para que la bruja, en medio de la oscuridad, se confunda, crea que allí hay una persona y se quede encerrada adentro del zapato y no busque una persona verdadera. Bueno, esto es toda una fantasía, es una locura. Eran estúpidos las personas que vivían en el siglo XVIII. No, eran personas como ustedes, como yo, como cualquiera. Necesitaban tener algunas creencias que les sirvieran para sentirse más seguros adentro de sus casas. Ahora nosotros no tenemos chimeneas y claro, no tendría sentido para nosotros eso, pero para una persona que vivía en el tipo de arquitectura en el que se vivía en esa época en Inglaterra, eh, eran creencias que daban seguridad al entorno familiar y al entorno hogareño. Entonces, la primera moraleja que quiero dejarles de esta pequeña presentación de conocimiento no científico, o de pretensiones, si quieren, de conocimiento no científico, es que tratemos con mucho cuidado aquellas creencias que no se llaman científicas o que no las calificamos como científicas. Que no las despreciemos, que no digamos que son cosas, creencias de estúpidos, de primitivos, de atrasados, de inmaduros, infantiles, todos esos adjetivos negativos que han sido puestos como consecuencia de una excesiva valoración del conocimiento científico. Vamos a seguir profundizando este tema en el próximo video.